El abogado sentenció: esta reunión es solo para herederos. Al deslizar las escrituras de papá sobre la mesa, pregunté: ¿se refiere a las que ya son mías? Su herencia, en ese instante, se desvaneció. Aquí tienes la versión narrativa y refraseada de tu guión, manteniendo la longitud, el significado y los detalles, con las ideas repetidas reemplazadas por expresiones más frescas, todo en español. Asterisco asterisco asterisco. Cuando mi padre falleció, mi madrastra, Diana, creyó que al fin había ganado. 5 años de silencio y de repente yo ya no era lo suficientemente familia para asistir a la lectura del testamento. Pero papá siempre iba 3 pasos por delante. La expresión en el rostro de Diana cuando puse esas escrituras de propiedad sobre la mesa, impagable. Esta reunión es solo para herederos, dijo el abogado. Sonreí, desplegando los documentos. ¿Se refiere a los que ya poseo? Antes de sumergirme en esta increíble saga de herencia, quisiera narrar cómo logré darle la vuelta a la situación frente a mi ambiciosa familia política. La llamada llegó una lluviosa mañana de martes en Singapur. Estaba en plena fase final de un importante acuerdo de desarrollo inmobiliario cuando mi teléfono se iluminó con un número que no veía desde hacía años. La voz quebrada de Grace, mi amiga de la infancia, me dio la noticia que lo cambiaría todo. Maxwell, tu padre falleció anoche. 5 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que pisé Maplewood, el pequeño pueblo donde crecí. 5 años desde aquella explosiva discusión con mi padre que me hizo empacar mis maletas y tomar un avión a Asia, decidido a forjar mi propio nombre en el desarrollo inmobiliario internacional. Ahora regresaba a casa, no como el hijo pródigo, sino como un extraño en duelo. Mientras el taxi se detenía frente a la imponente casa victoriana donde pasé mi infancia, una oleada de recuerdos me invadió: el aro de baloncesto donde papá me enseñó a encestar, el columpio del porche donde hablábamos de negocios hasta altas horas de las noches de verano, el jardín donde enterramos a mamá cuando yo tenía 10 años. Todo parecía más pequeño, como si mis recuerdos hubieran inflado las proporciones. El Mercedes plateado de Diana estaba en la entrada, junto a otros 2 vehículos de lujo que no reconocí. Mi padre siempre había preferido su viejo Cadillac, práctico, fiable, sin pretensiones, como él. Pagué al conductor y me quedé al pie de los escalones, mi maleta más pesada de lo que había sido en el aeropuerto. Antes de que pudiera alcanzar el timbre, la puerta principal se abrió. Mi hermanastra, Britney, estaba allí, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta de cortesía sombría que no llegaba a sus ojos. Maxwell, dijo con voz plana, no estábamos seguros de que vinieras. Era mi padre, respondí simplemente. Se hizo a un lado para dejarme entrar, y pisé la casa que ya no se sentía como un hogar. El vestíbulo había sido redecorado al estilo ultramoderno preferido de Diana, todo cromo, cristal y muebles de aspecto incómodo. No quedaba rastro de la preferencia de papá por las maderas cálidas y el cuero desgastado. Mamá está en la sala con Tyler y algunos invitados, me informó Britney, abriendo el camino sin ofrecerse a tomar mi bolso. Diana estaba sentada en un sofá de cuero blanco, presidiendo a un grupo de lugareños que vagamente reconocí. Cuando me vio, su rostro perfectamente maquillado registró sorpresa antes de transformarse rápidamente en la expresión de una viuda afligida. Maxwell, dijo, levantándose para besar mi mejilla. ¡Qué sorpresa! Intentamos comunicarnos, por supuesto, pero tu número había cambiado. No era cierto. Siento su pérdida, dije formalmente, consciente del ritual que estábamos a punto de realizar. El funeral es mañana a las 2, interrumpió mi hermanastro Tyler, sin molestarse en levantarse de su posición extendida en un sillón. Habían manejado todos los arreglos sin consultarme, el mensaje era claro, no era necesario ni bienvenido allí. Tu antigua habitación se está usando para almacenamiento ahora, añadió Diana, pero podemos prepararte la habitación de invitados. Asentí, de repente ansioso por escapar del peso de las miradas hostiles. Creo que me instalaré entonces. Mientras me giraba para irme, Diana me llamó, su voz melosa con veneno oculto. Harold Stevenson se encarga de los asuntos de la herencia. Estará aquí por la mañana para discutir algunos papeles. Solo la familia, ¿entiendes? Entendí perfectamente, estaba siendo explícitamente excluido de la lectura del testamento. Grace me encontró más tarde, sentado en el porche trasero, mirando el viejo roble donde papá y yo habíamos construido una casa en el árbol cuando yo tenía 8 años. Han sido horribles, Max, dijo, sentándose a mi lado. Desde que Richard enfermó, han actuado como si ya fueran dueños del pueblo. Diana ha estado reuniéndose con promotores, hablando de vender propiedades. Grace había crecido al lado y se había quedado en Maplewood para administrar la ferretería de su familia. Según ella, la salud de mi padre se había deteriorado rápidamente en el último año, información que Diana nunca se había molestado en compartir conmigo. Tu padre preguntaba por ti, dijo Grace en voz baja, todo el tiempo.
guardaba tus artículos de revistas internacionales en su oficina. El nudo en mi pecho se apretó. ¿Su oficina sigue intacta? Estaba, corrigió Grace. Diana la vació la semana pasada. Hizo empacar todo y trasladarlo a un almacén. Cambió las cerraduras de la puerta. Le di las gracias a Grace por venir y volví a entrar, mi mente acelerada. La habitación de invitados era exactamente lo que había esperado, impersonal y fría, sin ninguna de mis pertenencias o historia. Mientras desempacaba, escuché voces del pasillo. Una vez que Harold confirme el testamento mañana, podremos avanzar con la venta de la propiedad de Riverside, decía Diana. Lawrence ya hizo una oferta. ¿Y Maxwell?, preguntó Tyler. ¿Crees que causará problemas? La risa de Diana fue aguda. ¿Qué puede hacer? Richard nos dejó todo a nosotros. Maxwell tomó su decisión cuando abandonó a su padre. Me senté al borde de la cama, mis manos temblaban de ira y dolor. Papá y yo teníamos nuestras diferencias, pero, ¿abandonado? Había llamado durante meses después de irme, solo para que Diana me dijera que él estaba demasiado ocupado o no interesado en hablar conmigo. Eventualmente, había dejado de intentarlo. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por la casa. En la biblioteca encontré algunos de mis viejos libros todavía en los estantes. Bajé mi favorito, *El Conde de Montecristo*. Papá me lo había regalado en mi 16º cumpleaños, inscribiéndolo con «Para Maxwell, recuerda que la paciencia y la planificación siempre ganan al final». Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un sobre se deslizó y cayó al suelo. Dentro había una carta con la distintiva letra de mi padre, fechada hacía solo 3 meses. Maxwell, si estás leyendo esto, es probable que me haya ido. Diana no sabe de esta carta ni de los arreglos que he hecho. Hay una caja de seguridad en el First National, número de caja 247. La llave está pegada a la parte posterior del cuadro del Montecristo en mi oficina. Pienses lo que pienses de mí, debes saber que siempre tuve un plan. Papá. Con el corazón latiéndome con fuerza, me dirigí a la oficina de papá. La puerta estaba cerrada con llave, tal como Grace había dicho, pero recordé la tabla suelta en el pasillo donde papá siempre guardaba una llave de repuesto. Algunas cosas nunca cambian. Dentro, la habitación había sido despojada, ni papeles, ni libros, ni objetos personales. Pero el cuadro todavía colgaba en la pared. Lo retiré con cuidado, encontrando la pequeña llave exactamente donde papá dijo que estaría. Mañana, decidí, visitaría el banco y la oficina de Harold Stevenson. Era hora de averiguar exactamente qué había estado planeando mi padre. Crecer como hijo de Richard Harrison significaba aprender sobre bienes raíces antes de poder andar en bicicleta. Algunos padres enseñaban a sus hijos a lanzar pelotas de béisbol, el mío me enseñaba a calcular el valor de las propiedades y a detectar una mala cimentación desde 100 metros de distancia. Después de que mamá muriera de cáncer cuando yo tenía 10 años, solo éramos papá y yo contra el mundo. Durante 3 años, fuimos un equipo. Él me estaba preparando para hacerme cargo de Harrison Properties algún día, y yo absorbía cada lección. Entonces Diana Winters entró en nuestras vidas. Era hermosa, encantadora y parecía preocuparse genuinamente por papá. Yo tenía 13 años cuando se casaron, lo suficientemente mayor para desconfiar, pero lo suficientemente joven para esperar una nueva familia. Diana tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Britney, que tenía mi edad, y Tyler, 2 años menor. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien, no geniales, pero aceptables. Diana hacía feliz a papá, y eso era lo que me importaba. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Mi lugar en la mesa se alejó de papá. Mis recorridos de propiedades los fines de semana con él se reprogramaron para acomodar los partidos de fútbol de Tyler o el recital de baile de Britney. Diana comenzó a redecorar la casa, borrando los rastros de mi madre habitación por habitación. Necesitas darles una oportunidad, Maxwell, decía papá cada vez que me quejaba. Ahora son familia. Cuando cumplí 16 años, había sido efectivamente marginado en mi propia casa. Diana se posicionó como la confidente de negocios de papá, acompañándolo a reuniones y eventos de networking a los que yo solía asistir. Tyler de repente desarrolló un interés en los bienes raíces, y papá estaba encantado. A pesar de esto, papá y yo mantuvimos nuestra conexión a través del negocio. Harrison Properties era la obra de vida de papá, una compañía que poseía y administraba casi el 30% de los bienes raíces comerciales en Maplewood y sus alrededores. Lo que había comenzado como la compra de un solo edificio de apartamentos cuando mis padres se casaron por primera vez, se había convertido en un imperio de millones. La propiedad es permanencia, Maxwell, decía papá a menudo. El dinero va y viene,
pero la tierra y los edificios son tangibles, duran. Tomé esas palabras en serio, estudiando negocios y bienes raíces en la universidad mientras trabajaba los veranos en Harrison Properties. Aprendí cada aspecto del negocio, desde el mantenimiento hasta la gestión y el desarrollo. Cuando me gradué, estaba listo para asumir un rol de liderazgo. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Papá había estado planeando un desarrollo importante, un proyecto de uso mixto frente al río que revitalizaría el centro de Maplewood. Habíamos pasado meses juntos en los planes, pero cuando regresé de un viaje investigando desarrollos similares en otras ciudades, descubrí que se habían hecho cambios significativos sin mi intervención. Diana y yo pensamos que un enfoque más exclusivo generaría mejores retornos, explicó papá cuando lo confronté. Los condominios de lujo se venderán mejor que las viviendas de ingresos mixtos que propusiste. Esa no era la visión, argumenté. Hablamos de crear algo que beneficiara a todo el pueblo, no solo a los ricos. A veces tienes que ser práctico, hijo, dijo él. Diana tiene excelentes instintos para estas cosas. La discusión escaló. 5 años de resentimiento se derramaron mientras lo acusaba de elegir a su nueva familia por encima de mí, y abandonar nuestros valores compartidos por la visión materialista de Diana. Él me acusó de ser inflexible e idealista. Quizás no estás listo para este nivel de responsabilidad, dijo finalmente. Tal vez deberías tomarte un tiempo para madurar antes de unirte a la dirección de la compañía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empaqué mis maletas esa noche y tomé un vuelo a Singapur, donde un amigo de la universidad me había ofrecido un puesto en su firma de desarrollo. Juré demostrar que podía tener éxito en mis propios términos, y lo hice. Durante los siguientes 5 años, construí una reputación por proyectos de desarrollo innovadores y orientados a la comunidad en todo el sudeste asiático. Mi trabajo apareció en revistas de negocios internacionales, gané premios por diseño sostenible, gané más dinero del que podía gastar. Pero la brecha con mi padre siguió sin sanar. Las llamadas mensuales disminuyeron a saludos navideños, luego a nada. Me dije que él sabía cómo contactarme si quería. Según lo que Grace me había dicho a mi regreso, él lo había intentado, pero Diana había interceptado sus intentos. La mañana después de mi llegada a Maplewood, me dirigí al First National Bank tan pronto como abrió. La caja de seguridad contenía exactamente lo que había esperado, una carpeta de documentos legales, escrituras de propiedad y una unidad USB. Encontré una cafetería tranquila y conecté la unidad a mi computadora portátil. Contenía un archivo de vídeo fechado hacía 6 meses. Papá apareció en pantalla, con aspecto delgado y pálido, tan diferente del hombre robusto que recordaba. Maxwell, comenzó, si estás viendo esto, es porque encontraste mi carta y yo ya no estoy. Primero, necesito disculparme. Dejé que Diana se interpusiera entre nosotros y ese es mi mayor arrepentimiento. Pero quiero que sepas que nunca dejé de planificar tu futuro. Explicó que durante los últimos 3 años había estado transfiriendo silenciosamente la propiedad de activos clave de Harrison Properties directamente a mí. Las tierras de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los complejos de apartamentos en Maple Street, todo había sido legalmente transferido a mi nombre a través de una serie de fideicomisos y traspasos diseñados para minimizar las implicaciones fiscales. Diana no lo sabe, continuó. Después de su discusión, me di cuenta de que ella tenía más influencia sobre mí de lo que era saludable. Vi cómo estaba posicionando a Tyler para que se hiciera cargo a pesar de su falta de experiencia o interés genuino. No podía permitir que todo lo que construí, todo lo que quería para ti, se desperdiciara. Mi padre había sido diagnosticado con cáncer de páncreas hacía 2 años. Con un tiempo limitado, había puesto sus asuntos en orden, trabajando con su viejo amigo y socio comercial Franklin Ross para asegurar que su legado fuera protegido. La lectura del testamento será difícil, advirtió papá en el vídeo. Diana espera controlarlo todo. El testamento oficial le deja la casa y algunas cuentas, suficiente para mantener su estilo de vida, pero la mayor parte de los activos comerciales ya son tuyos. Franklin tiene todos los detalles. El vídeo terminó con mi padre mirándome directamente a la cámara. Estoy orgulloso de lo que has logrado, hijo. Ahora vuelve a casa y termina lo que empezamos juntos. Me quedé en silencio atónito, con lágrimas rodando por mi cara mientras la pantalla se oscurecía. Todo este tiempo, papá me había estado protegiendo nuestra visión compartida, y yo no había estado allí para él cuando más me necesitaba. Después de recomponerme, llamé a Franklin Ross y acordé reunirme con él en su oficina. El hombre mayor y brusco había sido amigo de mi padre desde la universidad y siempre me había tratado con amabilidad. Cuando llegué, me recibió con un fuerte abrazo. Ya era hora de que aparecieras, dijo. Tu padre estaba preocupado de que no volvieras, incluso después de su partida. Franklin confirmó todo lo del vídeo,
papá me había transferido legalmente la propiedad de las propiedades más valiosas de Harrison a través de diversos medios, algunas como obsequios, otras mediante ventas a precios nominales, todo perfectamente legal y vinculante. Diana se va a poner furiosa, advirtió Franklin. Ha estado haciendo planes basándose en el control de esos activos. Ya está en conversaciones con Lawrence Blackwood para vender la propiedad de Riverside. Lawrence Blackwood era el antiguo rival de negocios de papá, un desarrollador conocido por propiedades baratas y sobrevaloradas. La idea de que sus manos se posaran en la cartera cuidadosamente ensamblada de mi padre me hizo hervir la sangre. ¿Qué hay de la lectura del testamento?, pregunté. La expresión de Franklin se ensombreció. Harold Stevenson ha sido el títere de Diana durante años. Tu padre lo mantuvo como abogado de la familia para evitar sospechas, pero no confiaba en él para el plan real. Harold programó la lectura para esta tarde, y Diana ha dejado claro que no eres bienvenido. Acaricié las escrituras de propiedad en mi maletín. Oh, creo que asistiré de todos modos. La sonrisa de Franklin fue astuta. A Richard le habría encantado esto. Siempre dijo que tenía su don para el momento dramático. Al salir de su oficina, sentí la presencia de mi padre con más fuerza que desde que regresé a Maplewood. Me había confiado su legado, y no lo defraudaría. Diana y sus hijos estaban a punto de descubrir que habían subestimado a ambos hombres Harrison. Margaret Wilson había sido la asistente ejecutiva de mi padre durante 20 años. Lo sabía todo sobre Harrison Properties y sobre todos en Maplewood. Cuando entré en la sede de la compañía esa mañana, su rostro se iluminó con genuino placer. Maxwell Harrison, dijo, levantándose de su escritorio para abrazarme. Esperaba que vinieras. Las oficinas habían cambiado, más elegantes, más frías, con la influencia de Diana evidente en la decoración. Pero el dominio de Margaret seguía siendo un reconfortante vestigio, con sus ordenados archivadores y fotos familiares, incluyendo, noté con un sobresalto, varias mías que papá debió haberle entregado a lo largo de los años. Tu padre quería que te diera esto, dijo Margaret en voz baja, deslizándome una segunda unidad USB. Me hizo prometer que te la entregaría personalmente, no por correo ni dejándola en algún lugar donde pudiera ser encontrada. Le di las gracias y pregunté por el estado actual de la compañía. La expresión de Margaret se tornó preocupada. Las cosas han cambiado desde que Diana asumió las operaciones. Medidas de reducción de costes, recortes de personal. Trajo consultores que no saben nada de cómo manejaba las cosas tu padre. Y Tyler, bajó la voz, a Tyler se le ha dado un título de vicepresidente, pero rara vez aparece, y cuando lo hace, toma decisiones que deshacen años de cuidadoso trabajo. Pregunté por proyectos y propiedades específicos con cuidado, sin revelar lo que ya sabía por los documentos y mi reunión con Franklin. Las respuestas de Margaret confirmaron mis sospechas. Diana se había estado preparando sistemáticamente para desmantelar el imperio cuidadosamente construido por mi padre para obtener ganancias rápidas. El desarrollo de Riverside ha sido completamente rediseñado, dijo Margaret. La visión de tu padre para un espacio comunitario con viviendas asequibles ha sido reemplazada por condominios de lujo y tiendas de alta gama. La compañía de Lawrence Blackwood está lista para asumir la construcción el próximo mes. Antes de irme, pedí ver la oficina de mi padre. Margaret dudó. Diana la hizo vaciar la semana pasada, dijo que necesitaba el espacio para el nuevo equipo de marketing. Aún así me gustaría verla. La habitación que una vez estuvo llena de los libros de mi padre, sus mapas, su colección de fotografías históricas locales, ahora era un cascarón vacío. De pie allí, sentí una renovada sensación de propósito. Esto no se trataba solo de reclamar mi herencia, se trataba de honrar la visión de mi padre para Maplewood. Encontré un rincón tranquilo en un parque cercano para ver el contenido de la segunda unidad USB. Esta contenía más vídeos de mi padre caminando por varias propiedades, explicando su significado y sus esperanzas para su futuro. Había grabado estos mensajes privados durante el último año de su vida, creando un plan detallado de su visión. El proyecto de Riverside es el más importante, dijo en una grabación, de pie en la propiedad vacía frente al mar que había sido objeto de nuestra última discusión. Esto podría transformar Maplewood, crear viviendas y oportunidades para todos, no solo para los ricos. Diana no entiende que un pueblo necesita diversidad económica para prosperar. Te he transferido esta propiedad porque sé que harás lo correcto con ella. En otro vídeo, estaba sentado en su oficina, con aspecto cansado pero decidido. He estado viendo tu trabajo en Asia, Maxwell. El desarrollo de viviendas sostenibles en Malasia, el proyecto de uso mixto en Vietnam. Has tomado lo que te enseñé y lo has mejorado. Tenías razón sobre la dirección que deberíamos haber tomado. Me dejé influenciar demasiado fácilmente por el enfoque de Diana en el lujo y el estatus. Cuando terminé de ver todos los vídeos,
tenía una comprensión completa no solo de lo que mi padre me había transferido, sino de por qué había protegido sus proyectos más significativos de la influencia de Diana, asegurando que se desarrollarían de acuerdo con su visión original, la visión que alguna vez habíamos compartido. Mi siguiente parada fue reunirme con James Patterson, el contador que había manejado las finanzas personales de mi padre durante décadas. James me saludó cálidamente pero con cautela en su pequeña oficina del centro. «¿Lo esperaba?», dijo, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Su padre dejó instrucciones para que lo asistiera una vez que regresara. James me explicó los complejos arreglos financieros que mi padre había creado. No solo había transferido la propiedad de los bienes, sino que también había establecido una entidad comercial separada, Harrison Legacy Holdings, conmigo como único propietario. La estructura es bastante elegante, explicó James, mostrándome diagramas de flujo y balances en papel. Diana cree que está heredando el control de Harrison Properties, pero la compañía ahora es esencialmente una cáscara vacía. Los activos valiosos se han trasladado a Harrison Legacy Holdings durante los últimos 3 años a través de una serie de transacciones perfectamente legales. ¿Papá no le dejó nada a Diana?, pregunté, sintiendo un leve rastro de preocupación a pesar de todo. James negó con la cabeza. Fue justo. La casa familiar es suya. Hay cuentas de inversión con saldos sustanciales. Recibirá ingresos continuos de algunas de las propiedades comerciales. De ninguna manera estará en la indigencia, solo no tendrá el control del imperio que creyó que obtendría. Pasé el resto de la mañana revisando documentos y haciendo llamadas para verificar mi posición legal. Al mediodía, estaba seguro de mi posición, las escrituras de propiedad eran válidas, las transferencias de negocios estaban debidamente registradas. Mi padre se había asegurado metódicamente de que sus deseos se llevaran a cabo, independientemente de lo que dijera su testamento oficial. Mientras me preparaba para la lectura del testamento, programada para las 2 de la tarde, me sentía tanto nervioso como resuelto. Diana y sus hijos habían pasado años alejándome de la vida de mi padre, pensando que así aseguraban su futuro. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, gris carbón con una sutil corbata azul que había sido un regalo de mi padre años atrás. En mi maletín, organicé los documentos clave que podría necesitar, escrituras de propiedad, documentos de registro comercial, registros de transferencia, evidencia de las verdaderas intenciones de mi padre. Antes de dirigirme a la oficina legal de Harold Stevenson, hice una última llamada a Grace. Había sido mi confidente más cercana desde mi regreso, y valoraba su perspectiva sobre cómo manejar la confrontación que se avecinaba. Diana ha estado diciéndole a todo el mundo que abandonaste a tu padre y no mereces nada, me advirtió Grace. Ha estado interpretando el papel de esposa devota a la perfección. Prepárate para las teatralidades. No busco humillarla, dije. Solo quiero honrar los deseos de papá. El silencio de Grace lo dijo todo. Está bien, rectifiqué, quizás quiero humillarla un poco. Grace se rió. Se lo merece. Tu padre no fue feliz estos últimos años, Max. Te extrañaba. Pase lo que pase hoy, recuerda que él quería que volvieras a casa y tomaras tu lugar legítimo. Con esas palabras reforzando mi coraje, me dirigí a la oficina de Harold Stevenson, listo para enfrentar a la familia que había intentado borrarme del legado de mi padre. La oficina legal de Harold Stevenson ocupaba todo el último piso de uno de los pocos edificios altos de Maplewood, una modesta estructura de 4 pisos en el centro de la ciudad. Mi padre, de hecho, era dueño del edificio, aunque me pregunté si Harold sabía que la propiedad me había sido transferida hacía 6 meses. Llegué 5 minutos antes de la hora programada, tomándome un momento en el vestíbulo para centrarme. Esta confrontación se había estado gestando durante años, aunque ni Diana ni sus hijos se daban cuenta aún. La recepcionista pareció sobresaltarse cuando di mi nombre. Oh, señor Harrison. Permítame consultar con el señor Stevenson. Desapareció por el pasillo, regresando momentos después con un Harold visiblemente agitado. Harold Stevenson había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Redactó mi primer testamento cuando cumplí 18, manejó el papeleo cuando compré mi primera propiedad de inversión a los 21. Sin embargo, ahora me miraba como a un extraño, peor aún, como a un intruso. Maxwell, dijo, sin extenderme la mano, esto es inesperado. La reunión de hoy es solo una pequeña reunión familiar para discutir asuntos preliminares. Soy familia, respondí simplemente. El único pariente de sangre de mi padre, de hecho. La incomodidad de Harold era palpable. Diana sintió que sería mejor si, dada su situación, quizás podríamos organizar una reunión separada para discutir cualquier preocupación que pudiera tener. Asistiré a la reunión de hoy, dije con firmeza. ¿Vamos? Sin esperar respuesta,
pasé junto a él hacia la sala de conferencias, donde podía escuchar voces. Harold se apresuró detrás de mí, casi tropezando en su prisa. Cuando abrí la puerta, la conversación dentro cesó abruptamente. Diana estaba sentada a la cabecera de la mesa, donde se habría sentado mi padre, vestida de un elegante negro que complementaba su cabello rubio ceniza. Britney y Tyler la flanqueaban como cortesanos. Algunas otras personas estaban presentes, el banquero de papá, una prima de Diana a quien nunca le caí bien, y un hombre que reconocí como el abogado de Lawrence Blackwood. Diana se recuperó primero. Maxwell, esto es una sorpresa. Su tono sugería que no era agradable. Vine a escuchar el testamento de mi padre, dije, sentándome directamente frente a ella. Harold se quedó indeciso en la puerta. Diana, no sabía que Maxwell se uniría a nosotros. El rostro perfectamente maquillado de Diana se endureció. Esta reunión es solo para herederos, dijo con frialdad. Maxwell se apartó de esta familia hace años. No dije nada, simplemente abrí mi maletín y saqué una carpeta de documentos. Creo que deberíamos comenzar, dijo Harold, tomando asiento y ordenando sus papeles. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Richard Harrison. Mientras Harold comenzaba a leer el preámbulo legal formal, estudié los rostros alrededor de la mesa. Diana mantuvo una máscara de sombría dignidad, ocasionalmente secándose los ojos secos con un pañuelo de encaje. Tyler parecía aburrido, revisando su reloj repetidamente. Solo Britney mostraba alguna emoción genuina, sus ojos enrojecidos e hinchados. A mi esposa Diana, leyó Harold, dejó nuestra casa familiar en 247 Maple Avenue, su contenido y la suma de $2 millones. Diana sintió como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Noté que no parecía sorprendida ni particularmente agradecida, esto era claramente lo mínimo que había anticipado. A mi hijastra Britney, le dejo la suma de $1 millón y mi colección de libros de primera edición. Britney levantó la vista sorprendida por esta última parte. La colección de libros de mi padre había sido su orgullo, cuidadosamente reunida durante décadas. Yo también me sobresalté, esto no coincidía con los planes que papá había compartido conmigo. Pero permanecí en silencio, esperando. A mi hijastro Tyler, le dejo la suma de $1 millón y mi colección de autos antiguos. Tyler sonrió con suficiencia, los autos de papá valían una cantidad considerable. Solo el Mustang de 1965 estaba valorado en más de $100.000. En cuanto a mis intereses comerciales, continuó Harold, Harrison Properties y todos los activos asociados, los dejo a... Diana se enderezó, con un brillo triunfante en los ojos. Mi hijo Maxwell Harrison. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego Diana soltó una carcajada, un sonido agudo e incrédulo. Eso es imposible, dijo. Richard cambió su testamento hace 2 años. Yo estuve allí. Harold se mostró profundamente incómodo. Hubo un codicilo presentado hace 6 meses, admitió. Revirtió los cambios anteriores. El rostro de Diana se sonrojó de ira. Nunca mencionaste esto. No lo supe hasta ayer, dijo Harold débilmente. Fue presentado directamente por Richard ante el tribunal. Recibí la copia oficial ayer por la tarde. No importa, dijo Diana con desdén. Los activos de Harrison Properties son lo que importa, y he estado dirigiendo la compañía durante el último año. La Junta nunca aceptará el liderazgo de Maxwell después de que abandonó sus responsabilidades. Este era el momento que había estado esperando. Coloqué las escrituras de propiedad sobre la mesa, deslizándolas hacia el centro para que todos pudieran ver. Estas son las escrituras de la propiedad de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los apartamentos de Maple Street y otras 12 propiedades clave, dije con calma. Notarán que todas están a mi nombre. Lo han estado por algún tiempo. Diana agarró los papeles, sus manos temblaban mientras los hojeaba. Deben ser falsificaciones. No lo son, dije. Papá me transfirió la propiedad legalmente durante los últimos 3 años. Pueden verificarlo con la oficina del registrador del condado. ¿Se refiere a las propiedades que ya poseo?, añadí, incapaz de resistir el toque dramático que mi padre habría apreciado. Tyler se puso de pie de un salto. No puedes simplemente volver después de 5 años y llevarte todo. No me estoy llevando nada, respondí con calma. Estoy reclamando lo que ya me pertenece, lo que papá quería que tuviera. El rostro de Diana había pasado de enrojecido a lívido. Harold, ¿es esto legal? ¿Puede hacer esto? Harold, que examinaba copias de las escrituras con una expresión atónita, asintió a regañadientes. Las transferencias parecen legítimas.
Si Richard firmó estas propiedades mientras estaba vivo, no serían parte de la herencia. ¿Y Harrison Properties?, exigió Diana. El testamento dice que Maxwell obtiene la compañía. Los activos de la compañía son principalmente las propiedades, explicó Harold, luciendo cada vez más afligido. Si las propiedades ya están a nombre de Maxwell, entonces la compañía misma es una cáscara vacía. Lo completé por él. Papá también estableció Harrison Legacy Holdings el año pasado, transfiriendo el control operativo de todas estas propiedades a la nueva entidad. Soy el único propietario. La sala estalló en caos. Tyler gritaba sobre impugnar el testamento. Diana amenazaba con demandar a todos, incluyendo a Harold. Britney se sentó en silencio, observándome con una expresión indescifrable. Cuando Diana finalmente se quedó sin aliento, volví a hablar, mi voz tranquila pero firme. Papá te dejó económicamente segura, Diana. La casa, inversiones, algunas propiedades de ingresos. No fue vengativo, pero construyó Harrison Properties de la nada y quería que su legado fuera protegido. Sabía que planeabas venderla pieza por pieza. No tienes derecho, siseó Diana. Era su esposa, lo cuidé mientras tú estabas jugando a ser promotor en Asia. Quería volver, dije. Llamé durante meses después de irme. Me dijiste que él no quería hablar conmigo. Un destello de culpa cruzó el rostro de Diana antes de que lo enmascarara. Estaba decepcionado de ti. Entonces, ¿por qué me dejó todo lo que le importaba?, desafié. ¿Por qué pasó los últimos años de su vida creando un plan elaborado para asegurar que yo continuaría su trabajo? Britney habló por primera vez. ¿Es cierto? ¿Mamá te impidió hablar con papá? Antes de que Diana pudiera interrumpir, asentí. Según sus vídeos y cartas, sí. Él intentó contactarme varias veces. ¿Vídeos? La voz de Diana se elevó en pánico. ¿Qué vídeos? Palmeé mi maletín. Papá fue minucioso. Documentó todo, sus decisiones, sus razones, sus esperanzas para el futuro del negocio en Maplewood. Sabía exactamente lo que planeabas, Diana. El trato con Lawrence Blackwood, los condominios de lujo en la ribera, todo. Harold se aclaró la garganta. Quizás deberíamos levantar la sesión por hoy. Esto es mucho que procesar y puede haber preguntas legales que necesiten resolverse. De acuerdo, dije, levantándome y recogiendo mis documentos. Mis abogados se pondrán en contacto con respecto a la transición del control operativo de las propiedades. Mientras tanto, agradecería que no se tomaran más decisiones comerciales sin mi aprobación. Mientras me giraba para irme, Diana me llamó, su voz teñida de veneno. Esto no ha terminado, Maxwell. Tu padre no estaba en sus cabales al final. Impugnaremos todo. Me detuve en la puerta. Puedes intentarlo, pero papá no solo me dejó propiedades y una compañía, Diana. Me dejó la verdad. ¿Estás segura de que quieres que eso se haga público? La amenaza flotó en el aire mientras salía, mi corazón palpitaba, pero mis pasos eran más ligeros que en años. Había honrado los deseos de mi padre, ahora venía la parte difícil, reconstruir lo que Diana había intentado desmantelar y cumplir la visión que mi padre y yo habíamos compartido una vez. La mañana después de la lectura del testamento, Maplewood bullía de chismes. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajaban más rápido que Internet. Para cuando me detuve en la panadería de Bernard a tomar café, había recibido una docena de miradas curiosas y varios asentimientos de felicitación de viejos conocidos que habían conocido a mi padre durante décadas. Tu padre estaría muy complacido, dijo el propio Bernard mientras me entregaba un rollo de canela de cortesía. Diana tenía a la gente preocupada por lo que le pasaría al pueblo si vendía todo a forasteros. Le di las gracias y me senté junto a la ventana, observando el ritmo familiar de Main Street. Maplewood había cambiado menos de lo que yo había cambiado en 5 años. Las mismas tiendas bordeaban la calle, el mismo juzgado se alzaba al final de la plaza, el mismo sentido de comunidad persistía a pesar de los mejores esfuerzos de Diana para remodelarlo a su imagen. Grace se unió a mí, deslizándose en el asiento frente al mío sin invitación. Eres la comidilla del pueblo, dijo, robando un trozo de mi rollo de canela. Diana le está diciendo a cualquiera que la escuche que manipulaste a tu padre en sus últimos días y que te verá en los tribunales. Que lo intente, respondí. Papá documentó todo. Estaba en plenas facultades mentales y físicas cuando hizo estos arreglos. La expresión de Grace se puso seria. Ten cuidado, Max. Diana tiene muchos amigos influyentes y Lawrence Blackwood está furioso por perder el trato de Riverside. Fui salvado de responder por la llegada de Franklin Ross, quien arrastró una silla sin preguntar. Buenos días, chicos, dijo, aunque Grace y yo estábamos en nuestros 30.
Bastante espectáculo ayer por lo que escucho. Le puse al tanto de los detalles, incluidas las amenazas de litigio de Diana. Franklin desestimó esto con un gesto. Faroleo estándar. Su posición legal es débil y ella lo sabe, pero eso no significa que no causará problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. El tipo comunitario, respondió Franklin. Diana pasó los últimos 5 años construyendo capital social en este pueblo, juntas de caridad, asociaciones empresariales, todo. Ha convencido a mucha gente de que su visión para el desarrollo de Maplewood es la correcta. Vender todo a Lawrence Blackwood difícilmente es una visión, repliqué. La gente no sabe esa parte, señaló Grace. Solo ve las representaciones brillantes de restaurantes ribereños y boutiques de lujo. No entienden lo que significaría para los precios de la vivienda o el carácter del pueblo. Pasé el resto del día reuniéndome con empleados clave en Harrison Properties, tranquilizándolos sobre sus trabajos y mis intenciones para la compañía. La mayoría parecía aliviada, el estilo de gestión de Diana aparentemente había implicado muchas amenazas de despido. Pero algunos que se habían alineado con ella se mostraron notablemente fríos. Margaret había organizado los archivos que necesitaba revisar, dándome una imagen completa del estado actual de la compañía. No era bonita, las reservas de efectivo se habían agotado, el mantenimiento de las propiedades se había aplazado, varias parcelas de tierra valiosas se habían preparado para ventas rápidas a precios por debajo del mercado. Estaba desmantelando la compañía pieza por pieza, dijo Margaret sin rodeos. Si no hubieras vuelto cuando lo hiciste. Las implicaciones eran claras, unos meses más y Diana podría haber causado un daño irreparable al legado de mi padre. Esa noche regresé a la casa de Diana ahora legalmente, aunque yo todavía me quedaba en la habitación de invitados hasta que encontrara un alojamiento más permanente. La atmósfera era glacial. Diana se había retirado a la suite principal, emergiendo solo para mirarme con odio cuando nuestros caminos se cruzaban en el pasillo. Tyler era abiertamente hostil, dando portazos y murmurando amenazas por lo bajo. Pero fue Britney quien me sorprendió, golpeando tímidamente mi puerta después de la cena. ¿Podemos hablar?, preguntó, luciendo incómoda pero decidida. La invité a pasar, curioso por lo que quería. Britney y yo nunca habíamos sido cercanos, ella había seguido el ejemplo de su madre al excluirme de las actividades familiares desde el principio, pero tampoco habíamos sido enemigos declarados. Se sentó torpemente al borde de una silla. Quería disculparme, dijo después de un momento de silencio, por cómo fueron las cosas con papá, con Richard. Levanté una ceja ante su uso de su nombre en lugar de papá. Él siempre fue más tu padre que el nuestro, reconoció. Tyler fingía estar interesado en el negocio, pero todo era un acto. Solo quería el dinero y el estatus. ¿Y tú?, pregunté. Britney suspiró. Yo solo quería una familia. Cuando mamá se casó con Richard, pensé que todos nos convertiríamos en una gran unidad feliz. Pero ella siempre estaba empujando, posicionando a Tyler y excluyéndote. Me incomodaba, pero no sabía cómo detenerlo. Su confesión parecía genuina, pero me mantuve cauteloso. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque encontré algo, dijo, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Después de la lectura del testamento, tenía curiosidad por saber qué pensaba realmente papá, Richard, así que revisé algunas de sus cosas que mamá había empacado. Me entregó la libreta. Era el diario de mi padre del último año, lleno de sus pensamientos sobre el negocio, su enfermedad y su familia, incluidos sus arrepentimientos por nuestro distanciamiento y sus crecientes preocupaciones sobre la influencia de Diana. No era feliz, dijo Britney en voz baja. Te extrañaba y estaba empezando a ver a través de las manipulaciones de mamá. Hojeé las páginas, reconociendo la letra de mi padre y sus características evaluaciones contundentes. Había notas detalladas sobre las reuniones de Diana con Lawrence Blackwood, sus esfuerzos por aislar a Richard de viejos amigos, su presión para que cambiara su testamento. ¿Tu madre sabe que tienes esto?, pregunté. Britney negó con la cabeza. Estaría furiosa. Pero pensé que deberías tenerlo. Confirma lo que dijiste sobre que papá quería que volvieras a casa y te hicieras cargo. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. ¿Por qué me muestras esto? Básicamente me estás dando munición contra tu madre. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque quiero quedarme en Maplewood. Amo este pueblo. No quiero verlo destruido por los planes de mamá o por una guerra familiar. Antes de que pudiera responder, los gritos estallaron desde abajo. Nos apresuramos a bajar para encontrar a Tyler y Diana en una acalorada discusión con una mujer desconocida que se parecía sorprendentemente a mi padre. No tienes derecho a estar aquí, decía Diana con voz estridente. Richard nunca te reconoció.
La mujer me vio en las escaleras y su expresión cambió. Debes ser Maxwell, dijo. Soy Alice Thornton. Richard también era mi padre. Otra bomba en una semana llena de ellas. Eso es mentira, espetó Diana. Alguna estratagema desesperada por dinero. Alice negó con la cabeza. No quiero dinero. Richard y yo tuvimos una relación durante años, privada a petición mía. Solo vine a presentar mis respetos y a conocer a mi hermano. Me extendió una mano, sus ojos tan parecidos a los de mi padre, cautelosos pero esperanzados. La tomé, sintiendo que otra pieza del rompecabezas que era la vida de Richard Harrison encajaba. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Diana hizo un sonido de disgusto. No me quedaré aquí a ver esta farsa. Vamos, Tyler. Salió furiosa, con Tyler detrás de ella. Britney dudó y luego se escabulló en silencio, dejándome solo con una hermana que nunca supe que tenía. Alice sonrió tentativamente. No es así como imaginé nuestro primer encuentro. Nada de esta semana ha ido como lo imaginé, respondí con una risa amarga. Pero me gustaría saber de ti y de tu relación con papá, si estás dispuesta a compartir. Nos trasladamos a la sala de estar y Alice comenzó a contarme sobre la breve relación de su madre con mi padre antes de que él conociera a mi madre, cómo ella había descubierto su paternidad de adulta y cómo papá la había recibido en su vida, respetando tranquilamente sus deseos de privacidad. Siempre hablaba de ti, dijo. Estaba tan orgulloso de lo que estabas logrando en Asia, aunque te extrañaba terriblemente. Mientras Alicia hablaba, sentí una mezcla de dolor y gratitud invadiéndome, dolor por los años perdidos de mi padre y gratitud por haber encontrado formas de proteger su legado a pesar de la interferencia de Diana. El camino por delante sería desafiante, con las demandas amenazadas de Diana y las divisiones comunitarias sobre las que Franklin había advertido, pero yo estaba más decidido que nunca a honrar la visión de mi padre para Harrison Properties y para Maplewood. Más tarde esa noche, mientras revisaba documentos de la compañía en la habitación de invitados, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Lawrence Blackwood. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Miré el mensaje, comprendiendo que la batalla por el legado de mi padre y el futuro de Maplewood apenas comenzaba. Las semanas siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de actividad. Oficialmente, tomé el control de Harrison Properties, trabajando con Margaret para evaluar el daño que Diana había causado y desarrollar un plan de recuperación. Los empleados en gran parte se unieron a mí, aliviados de tener un liderazgo claro nuevamente después de meses de la caótica gestión de Diana. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Margaret mientras revisábamos el plan de negocios actualizado. Esta es exactamente la mano firme que la compañía necesita. No todos estaban satisfechos con mi regreso. Varios miembros de la junta que se habían alineado con Diana renunciaron en protesta. Lawrence Blackwood lanzó una campaña de relaciones públicas sugiriendo que un heredero ausente no podía comprender las necesidades de Maplewood como su compañía de desarrollo sí podía. El desarrollo más sorprendente provino de la propia Diana. Después de semanas de amenazas y posturas, inesperadamente solicitó una reunión en la oficina de su abogado. Ten cuidado, me advirtió Franklin cuando se lo conté. Diana no hace gestos conciliatorios a menos que tenga un as bajo la manga. Acepté reunirme con ella, curioso por lo que podría ofrecerme que me interesara. Gracie insistió en acompañarme como apoyo moral, esperando en el vestíbulo mientras yo me enfrentaba a Diana y su abogada. Diana lucía impecable como siempre, pero había una fragilidad en su apariencia perfecta que no había estado allí antes. El estrés del mes anterior había pasado factura. Quiero proponer un acuerdo, dijo sin preámbulo, para evitar litigios costosos y un espectáculo público. Su abogada, una mujer de rostro afilado que no reconocí, colocó un documento sobre la mesa entre nosotros. La señora Harrison está dispuesta a retirar todas las reclamaciones contra la herencia y las transferencias de propiedades a cambio del control operativo del proyecto de desarrollo de Riverside. Casi me eché a reír. La propiedad más valiosa de la cartera. Eso no es un acuerdo, eso es un atraco. Fue mi idea, insistió Diana. Trabajé con Richard en los planes durante años. Ese proyecto es mi visión. Era la visión de papá mucho antes de que tú aparecieras, la corregí. Y no eran condominios de lujo y boutiques, era vivienda asequible, espacios comunitarios, negocios locales. La fachada de Diana se resquebrajó ligeramente. Maplewood necesita evolucionar, Maxwell. La vieja forma de hacer las cosas está muriendo. Richard lo entendió al final. ¿De verdad?, pregunté, sacando mi teléfono y reproduciendo uno de los vídeos de papá, aquel donde explícitamente afirmaba que Diana no entendía su verdadera visión para la propiedad de Riverside. El rostro de Diana se sonrojó de ira. Estaba enfermo,
confundido. Estaba lo suficientemente lúcido como para transferirme legalmente sus activos más importantes, señalé, y para documentar por qué lo hacía. La reunión terminó en un punto muerto, con Diana saliendo furiosa y su abogada prometiendo más acciones legales. Pero a medida que pasaban las semanas, ninguna demanda se materializó. Según las fuentes de Franklin, los abogados de Diana le habían aconsejado que su posición era legalmente insostenible. Mientras tanto, yo había estado conociendo a mi hermanastra, Alice. A diferencia de los hijos de Diana, Alice no tenía interés en el negocio familiar. Era profesora de ciencias ambientales en una universidad de Colorado, apasionada por la conservación y la sostenibilidad. Nuestras conversaciones me dieron ideas para incorporar espacios verdes y diseño sostenible en el desarrollo de Riverside. A papá le habría encantado eso, dijo Alice cuando compartí mi visión actualizada del proyecto. Siempre le interesaron las iniciativas ambientales, pero Diana las desanimaba por ser demasiado costosas. Britney se había convertido en una aliada inesperada para navegar la transición. Se había distanciado de las maquinaciones de Diana, mudándose a un apartamento en el centro y ofreciendo ideas sobre los negocios de su madre que resultaron invaluables. Mamá ha estado liquidando sus bienes personales, me informó durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Vendiendo joyas, arte, incluso algunos de sus muebles de diseñador. Creo que planea irse de Maplewood. Tyler siguió siendo hostil, pero cada vez más aislado. Sus amigos en el pueblo habían comenzado a distanciarse a medida que circulaban rumores sobre su participación en algunas de las decisiones comerciales más cuestionables de Diana. El verdadero avance llegó durante una reunión del ayuntamiento donde presenté mis planes revisados para el desarrollo de Riverside. Los condominios de lujo y las tiendas exclusivas de Diana habían desaparecido, reemplazados por un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas asequibles, espacios para negocios locales, un centro comunitario y un amplio acceso público a la orilla del río. Este es el desarrollo que mi padre concibió originalmente, expliqué a la sala abarrotada, un proyecto que beneficiaría a todo Maplewood, no solo a unos pocos ricos. Lawrence Blackwood estaba allí, por supuesto, armado con su propia presentación brillante y promesas de ingresos fiscales de su desarrollo de alta gama. Pero cuando los residentes comenzaron a hacer preguntas sobre la asequibilidad de la vivienda y el acceso público, su propuesta rápidamente perdió apoyo. El plan Harrison preserva el carácter de Maplewood mientras permite el crecimiento, argumentó Grace desde la audiencia. El plan Blackwood nos convierte en otro patio de recreo para los ricos. El consejo votó por unanimidad para apoyar mi propuesta, asestando un golpe decisivo tanto a la visión de Lawrence como a la de Diana para el futuro de Maplewood. Al salir de la reunión, Lawrence se acercó a mí, su expresión sombría pero resignada. «Ganas esta ronda, Harrison», dijo. «Pero yo llevo mucho más tiempo que tú en este negocio. Puedo esperar. O podrías adaptarte», sugerí. «Hay espacio para tu compañía en mi plan de desarrollo si estás dispuesto a trabajar dentro del marco centrado en la comunidad». Lawrence pareció sorprendido por la oferta. «¿Por qué sugerirías eso?» «Porque a pesar de todo, eres bueno en lo que haces», reconocí. «Y papá siempre dijo que un hombre de negocios inteligente puede encontrar la manera de prosperar haciendo el bien». No llegamos a un acuerdo esa noche, pero la puerta se había abierto. A veces la reconciliación viene de direcciones inesperadas. La confrontación final con Diana no llegó en un tribunal, sino en el jardín de lo que una vez había sido nuestro hogar familiar. La encontré allí una tarde cuando fui a recoger mis últimas pertenencias antes de mudarme a mi propio lugar. Estaba sentada en un banco de piedra cerca de los rosales de mi madre, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba. Cuando me vio, no arremetió como esperaba. «Me voy de Maplewood», dijo simplemente. «Ya no hay nada para mí aquí». Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. «¿A dónde irás?» «De vuelta a Connecticut. Mi hermana está allí». Me miró de reojo. «Has ganado, Maxwell. La compañía, el apoyo del pueblo, incluso la lealtad de mi hija. ¿Estás satisfecho?» La pregunta no era del todo amarga, había una genuina curiosidad en ella. «Nunca se trató de ganar», dije después de un momento. Se trataba de honrar el legado de papá, de hacer lo correcto por Maplewood. Diana permaneció en silencio durante un largo momento. «Él cambió después de que te fuiste», dijo finalmente. Se volvió más distante, más centrado en sus proyectos. Pensé que si me interesaba en el negocio, nos acercaría. «Y entonces le tomaste el gusto», sugerí. Ella no lo negó. «No me disculpo por querer seguridad, Maxwell. Cuando te quedas sin nada una vez en la vida, haces lo que sea para asegurarte de que nunca vuelva a suceder». Pensé en la compleja mujer a mi lado. Manipuladora y materialista, sí, pero también moldeada por sus propios miedos y experiencias.
Papá te dejó económicamente segura. La casa, las inversiones, no necesitabas intentar tomarlo todo. La necesidad tiene poco que ver con eso, respondió con inesperada franqueza. Pero ya está hecho. Se puso de pie, enderezando los hombros. Le he instruido a mi abogado que retire todas las objeciones al testamento y las transferencias de propiedades. A cambio, espero que honres las disposiciones que papá hizo para mí y mis hijos. Nunca planeé impugnarlas, le aseguré. Ella asintió una vez, una conclusión de negocios a nuestra relación. Adiós, Maxwell. Dudo que volvamos a vernos. Mientras Diana se alejaba, no sentí triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. La familia que una vez había esperado cuando papá se volvió a casar nunca se había materializado, pero en su lugar se habían formado nuevas conexiones, con Alice, con Britney, con la comunidad de Maplewood que me había dado la bienvenida a casa. A la mañana siguiente, me reuní con el equipo de Harrison Properties para lanzar oficialmente el proyecto de desarrollo de Riverside. Mientras miraba alrededor de la sala de conferencias a los rostros entusiastas, incluyendo a Britney, quien recientemente se había unido al departamento de marketing, sentí fuertemente la presencia de mi padre. Mi padre solía decir que la propiedad es permanencia, le dije al equipo. Lo que construimos aquí no sobrevivirá a todos. Así que asegurémonos de que sea algo de lo que Maplewood pueda estar orgulloso por generaciones. Mientras la reunión se disolvía, Grace se acercó a mí con una sonrisa. Tu padre estaría realmente orgulloso, Max. Asentí, sintiéndome en paz por primera vez desde que regresé a Maplewood. Creo que sí. Y creo que esto es solo el comienzo. Un año después de mi regreso a Maplewood, me encontraba en la recién construida plataforma de observación con vistas al desarrollo de Riverside. Lo que una vez había sido un terreno baldío era ahora un bullicioso sitio de construcción, con la primera fase de edificios ya tomando forma. Unidades de vivienda de ingresos mixtos flanqueaban un espacio verde central, mientras se ponían los cimientos para el centro comunitario y la incubadora de negocios locales, más cerca del agua. Una vista impresionante, dijo Franklin, uniéndose a mí en la barandilla. A Richard le habría encantado esto. Asentí, pensando en la visión de mi padre para esta propiedad y lo cerca que había estado de convertirse en algo completamente diferente. Ojalá pudiera verlo. Puede, dijo Franklin simplemente, señalando una placa de bronce que habíamos instalado a la entrada del desarrollo. El parque conmemorativo Richard Harrison sería la pieza central del proyecto, asegurando que la contribución de mi padre a Maplewood sería recordada. El último año había sido transformador, tanto para Harrison Properties como para mí personalmente. Tomar el control de la compañía de mi padre me había obligado a echar raíces de una manera que había evitado durante años, a involucrarme con la comunidad no solo como un desarrollador, sino como un ciudadano con un interés en su futuro. El comité de becas aprobó las 15 solicitudes, me informó Alice, consultando su tableta mientras se acercaba. Mi hermanastra se había mudado a Maplewood hacía 6 meses para ayudar a establecer la Fundación Richard Harrison, que ofrecía oportunidades educativas a estudiantes locales interesados en el desarrollo sostenible y la planificación comunitaria. Perfecto, respondí. Y el programa de pasantías se lanza el próximo mes. Ya tenemos asociaciones con 3 universidades. Alice se había convertido en una parte integral de mi vida, salvando la brecha entre mi pasado y mi presente. A través de ella, aprendí historias sobre nuestro padre que nunca había conocido, su discreto activismo ambiental, su apoyo anónimo a estudiantes que no podían pagar la universidad, su tutoría a jóvenes emprendedores. Nunca quiso reconocimiento, explicó Alice una vez. Solo quería mejorar las cosas. En ese espíritu, había redirigido Harrison Properties hacia un desarrollo que equilibraba el beneficio con el bienestar de la comunidad. No siempre fue fácil, Lawrence Blackwood y sus aliados en el Consejo Empresarial con frecuencia se oponían a nuestras iniciativas más progresistas. Pero estábamos avanzando. Sorprendentemente, fue Britney quien a menudo ayudó a navegar estas aguas políticas. Habiendo crecido viendo a Diana encantar y manipular a la sociedad de Maplewood, Britney había desarrollado una aguda comprensión de la dinámica social del pueblo. Lawrence planea hablar en contra de la expansión de viviendas asequibles en la reunión del Consejo la próxima semana, me advirtió mientras caminábamos de regreso a la oficina. Ha estado cabildeando a los miembros del Consejo entre bastidores. ¿Alguna sugerencia?, pregunté, habiendo aprendido a valorar su pensamiento estratégico. Britney sonrió. Ya he organizado para que los residentes de la primera fase asistan y compartan sus historias. Lawrence puede discutir con nosotros, pero no puede discutir con familias que ahora tienen una vivienda estable gracias al desarrollo. De vuelta en la sede de Harrison Properties, encontré a Margaret esperando con una pila de documentos que requerían mi firma. Entre ellos estaba el papeleo final que cortaba las conexiones restantes de Diana con la compañía. Ella había accedido a vender sus acciones minoritarias a cambio de un pago global.
¿Has sabido de ella?, preguntó Margaret mientras firmaba los formularios. No directamente, admití. Britney dice que se ha vuelto a casar y vive en Greenwich. Aparentemente, se unió a la junta de un museo de arte y está ocupada reinventándose como filántropa. Ya no guardaba rencor hacia Diana. Ella había actuado de acuerdo con su naturaleza, al igual que mi padre había actuado, en última instancia, de acuerdo con la suya al asegurar que su legado sería protegido. El Richard Harrison que había llegado a conocer a través de sus vídeos, diarios y las historias que otros compartieron era más complejo que el padre que creía conocer, más estratégico, más previsor, más indulgente con la debilidad humana. «Tienes cena con Gracia a las 7», me recordó Margaret mientras le devolvía los documentos firmados. «Y no olvides que la Sociedad Histórica quiere una respuesta sobre la propiedad del viejo molino para mañana». Le di las gracias y me dirigí a mi oficina, la antigua oficina de mi padre, que había restaurado algo parecido a su estado anterior con la adición de mis propios toques. El cuadro del Montecristo colgaba en su lugar original, aunque la llave oculta hacía mucho que se había ido. Fotografías adornaban los estantes, no solo de mí y papá, sino ahora incluyendo a Alice, Britney, Gracie y otras personas importantes en mi vida. La adición más significativa fue una simple nota enmarcada que había estado entre los efectos personales de mi padre: la propiedad es permanencia, pero el legado está en las personas. RH. También había hecho las paces con Tyler, en cierto modo. Después de varios meses de hostilidad, finalmente se me había acercado con una propuesta de negocio. Quería abrir un restaurante de alta gama en uno de los edificios de Harrison Properties en el centro. Contra el consejo de Margaret, había accedido, ofreciéndole condiciones de arrendamiento favorables. «Lo arruinará», predijo Margaret con oscuridad. «No tiene ética de trabajo». Pero sorprendentemente, el restaurante de Tyler se había convertido en un éxito. Había encontrado su pasión en el mundo culinario, algo que Diana aparentemente siempre había desalentado por considerarlo por debajo de su estatus social. Aunque nunca seríamos cercanos, habíamos llegado a un entendimiento civilizado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el río, hice una última llamada para verificar el estado de la beca conmemorativa nombrada en honor a mi madre. Esta había sido una de mis primeras iniciativas al tomar el control de la compañía: crear un fondo para mujeres jóvenes que siguieran carreras en arquitectura, el sueño incumplido de mi madre. Las primeras beneficiarias se gradúan la próxima primavera, me informó el administrador del programa. Ya están preguntando sobre oportunidades de pasantías con Harrison Properties. Después de colgar, me tomé un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel día lluvioso en Singapur cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre. Había regresado a Maplewood enojado y herido, centrado en reclamar lo que me correspondía. En algún punto del camino, esa misión se había transformado en algo más grande: honrar no solo mi herencia, sino la responsabilidad que conllevaba. La confrontación en la lectura del testamento, mi momento dramático de colocar las escrituras de propiedad sobre la mesa, ahora parecía hace una vida. Había sido satisfactorio, sí, pero la verdadera satisfacción provino de lo que siguió: las relaciones reconstruidas, la comunidad fortalecida, el legado asegurado. Grace me esperaba en nuestro restaurante favorito, su sonrisa se ensanchó a medida que me acercaba. Nuestra amistad se había profundizado en el último año, evolucionando gradualmente en algo más. Ella había sido mi ancla durante la tumultuosa transición, mi guía hacia el Maplewood que había evolucionado durante mi ausencia, y finalmente, mi compañera tanto en los negocios como en la vida. «El mirador de Riverside es espectacular», le dije mientras nos sentábamos a nuestra mesa. «Deberías ver el atardecer desde allí arriba». «Muéstrame después de la cena», sugirió ella. Asentí, ya planeando llevar champán. El anillo que había comprado la semana pasada me quemaba en el bolsillo, esperando el momento perfecto. Mientras disfrutábamos de nuestra comida, me encontré pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. La herencia por la que había luchado había resultado ser mucho más que escrituras de propiedad y activos comerciales. Era una oportunidad para reconciliarme con mi pasado, forjar nuevas conexiones, construir algo significativo sobre la base que mi padre había creado. Las escrituras de bienes raíces que había presentado dramáticamente en la lectura del testamento habían sido importantes, sí, me habían dado el control legal del legado de mi padre. Pero la verdadera herencia eran la visión y los valores que él me había inculcado, las lecciones sobre comunidad y responsabilidad que habían moldeado mi enfoque del desarrollo, incluso durante nuestros años de separación. Diana nunca lo había entendido. Ella había visto las propiedades como activos a explotar, el negocio como una fuente de riqueza y estatus. Se había perdido el propósito más profundo que había impulsado a mi padre a lo largo de su vida. Mientras Gracie y yo caminábamos por la orilla del río después de la cena, de la mano al anochecer, sentí una profunda gratitud por la previsión de mi padre, por la segunda oportunidad de pertenecer a Maplewood, por la oportunidad de construir algo que me sobreviviría. «¿En qué piensas?», preguntó Grace, notando mi estado de ánimo contemplativo.
Legado, respondí. Lo que dejamos atrás. Cómo somos recordados. Ella me apretó la mano. Tu padre estaría orgulloso de lo que has hecho aquí. De lo que sigues haciendo. Asentí, pensando en el complejo, imperfecto y, en última instancia, amoroso padre que había llegado a conocer mejor en la muerte de lo que a veces lo había hecho en vida. Había cometido errores, todos los cometemos, pero al final, había hecho todo lo posible por proteger lo que más importaba. Mientras llegábamos al mirador que dominaba el proyecto que definiría el futuro de Maplewood, supe que era el momento. La caja del anillo se sentía pesada en mi bolsillo, pero mi corazón estaba ligero. Viniera lo que viniera después, estaba exactamente donde debía estar, construyendo sobre el legado de mi padre mientras creaba el mío propio.